Supongo que debería comenzar mi historia desde cuando era niño. Creo que tenía alrededor de 5 o 6 años cuando mis padres decidieron alquilar una caravana para vacaciones en la costa sur, cerca de Guames. Desde entonces, cada descanso escolar nos dirigíamos hacia allí. Normalmente era solo mi madre, mis 2 hermanas y yo, porque papá no siempre podía acompañarnos debido a su trabajo. Después de un par de años, papá mejoró a una caravana más grande y comenzamos a invitar a amigos y familiares para que se unieran a nosotros para escapar de la ciudad. Había muchas otras familias de diferentes partes del país con caravanas en el sitio. Cuando mamá nos llevaba sin el coche de papá, mis hermanas y yo explorábamos el sitio y el área local. Tener un coche familiar en los años 50 era un lujo, no todos tenían uno en ese entonces. Lamentablemente, mamá nunca se acostumbró a conducir, aunque asustó a un par de instructores de manejo antes de rendirse. Siempre había otros niños con los que jugar en el sitio. Mis hermanas pensaban que eran demasiado mayores para jugar con niños pequeños. Mi mejor amigo allí era Harry. Harry era un año mayor que yo, pero nos llevamos bien desde la primera vez que nos conocimos. Tenía una gran marca de nacimiento roja en el lado izquierdo de su cara, y nunca entendí por qué los otros niños la evitaban por eso. La marca de nacimiento no me molestaba, y como Harry era un marimacho, nos hicimos buenos amigos durante nuestro tiempo en Guames. Si la familia de Harry no iba a Guames para un descanso escolar, me aburría allí. Harry era hija única y nos sentíamos más como hermanos que solo amigos. Mis 2 hermanas mayores eran arrogantes cuando eran jóvenes. A medida que crecimos, escalar acantilados y lanzar piedras al mar perdió su atractivo. Exploramos cada rincón durante millas a la redonda a lo largo de los años, incluso encontrando lugares para espiar a parejas besándose, lo cual nos parecía gracioso a los 10 años cuando tratábamos de entender lo que estaban haciendo, pero a medida que crecimos, nos sentíamos incómodos al andar por allí. No hablábamos de ello, pero siendo amigos cercanos, podíamos sentir los sentimientos del otro. Para entonces, Harry y yo éramos considerados lo suficientemente mayores para tomar el autobús hasta Guames por nuestra cuenta y explorar el pueblo y el puerto. A veces, personas ignorantes decían cosas hirientes sobre la cara de Harry, y terminaba en peleas defendiéndola. Sabía que a Harry le dolía cuando la gente hacía comentarios sobre su apariencia. Alrededor de los 12 años, Harry comenzó a usar maquillaje para cubrir su marca de nacimiento. Honestamente, pensé que la hacía lucir peor, pero nunca dije nada. Comenzamos a ir a bailes en el club del sitio de caravanas, donde habíamos estado muchas veces a lo largo de los años. Tenían actividades para niños por la mañana, y a medida que avanzaba el día, había bailes para niños más pequeños por la tarde, para mayores al atardecer y para adultos más tarde. Pero Harry y yo ahora bailábamos con los mayores. Los porteros nos conocían bien desde antes, y si alguien decía algo sobre la marca de nacimiento de Harry, intervenían antes de que yo pudiera reaccionar. Sabían que no toleraría que alguien molestara a Harry. Cuando tenía 15 años, Harry desapareció durante la Pascua. Toda mi familia fue a Guames antes del Viernes Santo. Fui directamente a la caravana de Harry, pero aún estaba cerrada por el invierno. En la oficina del sitio me dijeron que la caravana había sido vendida. El resto de esas vacaciones fueron las peores que había tenido. Todos los días mis padres me sacaban a pasear. Más tarde, mi padre trató de averiguar qué había sucedido con Harry y su familia. Años después, me dijo que el padre de Harry había fallecido de influenza ese invierno, y que su madre no podía permitirse mantener la caravana, así que la vendió. Mi padre esperaba encontrar la dirección de Harry para que pudiera escribirle, pero no lo logró. Harry y yo éramos amigos en Guames, pero nunca pensamos en intercambiar direcciones para mantener el contacto. Todo lo que sabía era que vivía en algún lugar cerca de Bath. Después de que Harry se fue, Guames perdió su encanto para mí. Ese verano, mientras mi madre y hermanas iban a Guames, me quedé en casa con mi padre durante sus vacaciones de verano. El resto del verano pasé el rato con mis amigos de la escuela. Al año siguiente, mi madre decidió que era hora de unirse a la última moda de ir al extranjero para nuestras vacaciones de verano. Mis hermanas, que ya salían con chicos, probablemente influyeron en esa decisión, ya que no querían estar lejos de sus novios por mucho tiempo. Cada año,
la caravana fue vendida y nos fuimos en familia por un par de semanas al sol. Curiosamente, viajábamos en tren, lo cual tomaba 24 horas. Fui con ellos en los primeros viajes a Rimini en Italia, pero cuando cumplí 18, quería pasar el rato con mis amigos, así que dejé de ir con ellos. Los festivales pop estaban de moda en ese entonces, y mis amigos y yo íbamos siempre que podíamos. Era la década de los 60 y nos divertíamos mucho. Después de terminar la universidad, probé varios trabajos, pero no pude mantenerme en ninguno. Para entonces, tenía un Hillman Minix T. 1959, mi propio coche de escape privado. Un día, mi jefe dijo algo que no me gustó, no recuerdo qué, y le dije que se metiera a su trabajo, que de todos modos odiaba, y me fui. No mucho después, mientras estaba detenido en un semáforo, un camión golpeó mi Hillman por detrás. Salí, y el conductor del camión se disculpó profusamente. No recuerdo la conversación exacta, pero terminó con él llevándome a su patio cercano, donde su jefe prometió cubrir el costo de un nuevo parachoques y tenerlo instalado al día siguiente. Llevé mi coche al patio de transporte para que le instalaran el nuevo parachoques. Mientras esperaba en la oficina de recepción, un hombre inesperadamente me dijo que lo siguiera. Como un tonto, lo hice. Nunca pregunté por qué, pero me llevó a la cabina de un camión, donde me mostró los controles y me explicó la caja de cambios. Luego me dijo, fuera de la puerta y gira a la izquierda, y arranqué el motor e hice lo que dijo. Conduje el camión durante unos 30 minutos antes de regresar al patio. Estacioné el camión y me dijo, eres bueno. Si me preguntas, tienes un don para esto. Luego caminó de regreso hacia la oficina y lo seguí. Al entrar, el jefe que conocí el día anterior salió de su oficina interior y preguntó, Mitch, ¿no te dije que llevaras a ese tipo a una evaluación de manejo? Lo hice, estará bien. ¿Cómo lograste eso si sigues sentado aquí en mi oficina? Bueno, como estaba sin trabajo, terminé consiguiendo el trabajo, mientras que el otro tipo no. El siguiente lunes, salí a la carretera como conductor de camión. Debo admitir que realmente disfruté al principio. No sabía mucho sobre el trabajo, pero tenía un gran sentido de la orientación. En ese entonces, los conductores se cuidaban entre sí, y aprendí mucho sobre cómo cargar camiones adecuadamente y asegurar la carga de muchos de ellos que me ayudaron. Estar en la carretera se adaptaba a mi personalidad. Fue el primer trabajo que realmente me gustó y al que me asenté. Pronto descubrí que varias empresas pedían específicamente que yo entregara un camión cuando necesitaban hacerlo. A mi jefe le gustaba eso porque demostraba que estaba haciendo un buen trabajo y manteniendo a sus clientes satisfechos. En Marshalls, uno de los lugares donde a menudo recogía cargas, había una chica llamada Thelma trabajando en la oficina de despacho. Thelma era impresionante en todos los aspectos. Se vestía para llamar la atención de los chicos y disfrutaba de la atención. Sus faldas cortas y blusas ajustadas destacaban su hermosa figura, y sus tacones altos acentuaban perfectamente sus piernas. Al principio, pensé que Thelma le gustaba coquetear. Soy seguro con las mujeres, pero no soy del tipo que se fija en un buen par de piernas o una figura esbelta. Mientras otros chicos la perseguían, yo mantenía las cosas estrictamente profesionales siempre que trataba con ella, lo cual era cada vez que llamaba porque ella manejaba el despacho. Con el tiempo, me encontré yendo a Marshalls cada vez más, casi exclusivamente, junto con un par de nuestros otros conductores. Debo admitir que disfrutaba trabajar allí, se sentía como una gran familia feliz en comparación con la mayoría de las empresas. Teníamos acceso libre al lugar mientras esperábamos nuestras cargas y podíamos acceder a la cafetería cuando quisiéramos. El viejo Marsal se enorgullecía de conocer a todos en su fuerza laboral de unas 20.000 personas por nombre. No pasó mucho tiempo antes de que supiera mi nombre y el de los otros dos conductores de nuestra empresa que trabajaban allí regularmente. A principios de diciembre, llegué a nuestro patio un viernes por la noche para repostar y recoger mi salario. Cuando entré a la oficina, el señor Wilkins, mi jefe, salió y preguntó, entonces, ¿cuáles son tus planes para mañana? No era la primera vez que me preguntaba esto, normalmente significaba que tenía un trabajo de manejo para mí el sábado. No tengo muchos planes, ¿qué pasa, jefe?, respondí. ¿Tienes un traje decente, chico?
Estamos invitados a la fiesta de Navidad de Marsal. Nos invita todos los años, y si no todos vamos, se molesta. Me parece bien, jefe. Me arreglo bien cuando tengo que hacerlo. Está bien, te recogeré aquí en el patio a las 6:30. George y Jack van juntos, pero tengo mucho espacio en mi coche para ti. Puedes venir conmigo y mi esposa. Me preguntaba por qué George y Jack no iban con el jefe y su esposa en su gran Jaguar, que fácilmente tiene espacio para 5 personas, pero no pregunté nada. La tarde siguiente, me sentía un poco incómodo con mi traje, ya que no había usado uno desde que empecé a trabajar en la carretera. Subí al coche de mi jefe para el viaje a la fábrica de Marsal, donde se celebraba la gran fiesta en su enorme cafetería. El señor Wilson insistió en que lo llamara Bill esa noche, pero sabía que el lunes volvería a ser jefe, como de costumbre. Me presentó a su encantadora esposa y no pude evitar preguntarme cómo logró conquistar a una mujer tan atractiva. Supuse que probablemente era por dinero, pero eso no es realmente importante aquí. Cuando llegamos a Marshalls, George y Jack aparecieron con sus esposas y me di cuenta de por qué no habían venido con nosotros. Me pregunté por qué nadie mencionó que podía llevar un invitado, no es que tuviera a alguien en mente. Si se invitaban a las esposas, también deberían haberse invitado a las novias. Lo atribuí a un olvido de Bill Wilkins. El señor y la señora Wilkins se sentaron en la mesa principal con el viejo Marsal, su esposa y todos los grandes del resto de las empresas que trabajaban con él. Los 5 deambulamos tratando de encontrar nuestros asientos asignados. Me sentí un poco incómodo cuando encontramos los asientos para Jack, George y sus esposas, pero no pude encontrar el mío cerca. Deambulé un poco, empezando a pensar que me habían dejado fuera. Honestamente, si no encontraba mi asiento, planeaba escabullirme afuera y esconderme hasta después de la cena. Pero luego Thelma me tocó el hombro y me llevó a mi asiento, justo al lado del suyo. Vamos, no soy tonto, Thelma estaba sentada donde mi invitado debería haber estado si hubiera sabido que podía llevar uno, y eso significaba que yo estaba sentado donde su invitado debería haber estado. Tenía la sensación de que de alguna manera me habían tendido una trampa. El viejo Marsal hacía sus rondas mientras todos se acomodaban y encontraban sus asientos. Cuando se acercó a mí, me agradeció por venir y elogió mi trabajo, luego dijo, bueno, muchacho, nuestra encantadora Thelma aquí no tenía una cita para esta noche, ¿te importa cuidarla? Le aseguré que lo haría, pero no podía dejar de preguntarme por qué Thelma, que era tan encantadora, no tenía a nadie que la acompañara esa noche. Nos sirvieron unos catering, ya que todo el personal de la cafetería estaba asistiendo a la fiesta, algunos estaban en nuestra mesa observando de cerca todo lo que hacían los catering. Después de la cena, tuvimos que soportar una serie de largos discursos, las mesas se despejaron para dejar espacio a una banda que tocaba música adecuada para todos, desde adolescentes de 16 años hasta personas de 60 años. Thelma y yo bailamos juntos, pero un par de chicos también la invitaron a bailar. Alrededor de las 10:30, había bebido un poco más de las bebidas gratis de lo que probablemente debería haber hecho. Mientras bailábamos una canción lenta, Thelma, quien claramente había bebido también, me preguntó por qué nunca la había invitado a salir antes. Le expliqué que no se trataba de ella, sino de mi situación y de lo que estaba buscando en una relación. Le dije que estaba en la carretera 5 días a la semana, a menudo ausente durante la noche, y que necesitaba a alguien que estuviera bien con los viernes tranquilos y que no saliera con otros chicos cuando yo no estaba. Thelma, sorprendida, se quedó en silencio. Al final de la noche, la acompañé al coche de mi jefe, y Thelma me besó como si no quisiera dejarme ir. La siguiente semana estuve en un trabajo diferente y no pude ir a Marshalls. Cerraron por Navidad la semana siguiente, pero luego mi jefe me convenció de trabajar justo después del Boxing Day en Aberdeen, entregando equipos de investigación urgentes para la nueva exploración de petróleo en el Mar del Norte. El clima era terrible y pasé casi 2 semanas esperando en el puerto a que llegara el barco y descargara el equipo. Me divertí en los pubs de allí, no hay mejor lugar para pasar la Nochevieja que Escocia, incluso si hace tormenta, llueve a cántaros y hace frío. Pero cuando finalmente llegó el barco que esperaba, la novedad había desaparecido. Había estado ocultándose de la tormenta en otro puerto a lo largo de la costa y nadie pensó en avisarme. Típico, ¿verdad? Solo un humilde camionero,
¿A quién le importa? Cuando volví al sur, me tomé un par de días libres para compensar por haber estado ausente en Año Nuevo. A mi jefe no le encantó la idea, pero sabía que me iría si me molestaba. Había muchos trabajos de conducción para alguien que conocía las cuerdas en ese entonces. El miércoles por la mañana, llegué al muelle de carga de Marshalls temprano. Entré en la oficina de despacho y me llevé la sorpresa de mi vida. En la silla de Thelma estaba sentada una mujer que apenas reconocí, vestida con un suéter holgado y pantalones, con el pelo recogido. Se levantó de un salto cuando me vio, rodeando mi cuello con sus brazos y besándome como si no hubiera mañana. Dios mío, Thelma, ¿estás tratando de asfixiarme?, bromeé cuando finalmente me soltó. Te he echado de menos, dijo. Yo también te extrañé, pero, ¿paso la inspección ahora?, preguntó ansiosa. Thelma, no sé qué decir. Dime, ¿todavía parezco una coqueta que se pasea con diferentes chicos todas las noches? Nunca dije eso, protesté. Quizás no, pero lo insinuaste. Entonces, ¿ahora sí mido para ser tu chica? Bueno, por supuesto que sí, siempre ha sido. Genial. Entonces te estaré esperando el viernes por la noche. Aquí tienes mi dirección y tus notas de entrega para el resto de la semana. Oh, y he arreglado las cosas para que puedas terminar temprano el viernes. Ahora, ponte a trabajar, tienes mucho por hacer hoy y mañana. De acuerdo, ¿qué podría decir o hacer que no la molestara? Así que, como cediendo, la besé y me dirigí de nuevo a los muelles de carga para cargar mi camión. El viernes por la noche, me presenté en su casa alrededor de las 7 para recogerla. Ella salió con una bolsa de viaje. Thelma, ¿para qué es la bolsa?, pregunté nervioso. Bueno, pensé que querías ir a tu pub local. Debe estar al menos a 35 millas de aquí. Pensé que podría quedarme en tu casa si te parece bien, así no tendrás que conducir de ida y vuelta todo el fin de semana, sugirió. Así que Thelma se quedó en la casa de mis padres ese fin de semana, no en mi cama, sino en la de mi hermana. Ambas estaban casadas y se habían ido para entonces. Thelma durmió en su antigua habitación. El siguiente fin de semana, me quedé en casa de sus padres y revisamos los pubs de donde vivía. Sus padres eran geniales. Me llevé bien con su padre y su hermano menor. Su madre parecía un poco renuente al principio, pero eventualmente se calentó. Sí, lo adivinaste, Thelma me tenía en la palma de su mano desde ese primer fin de semana. A partir de entonces, se vestía de manera conservadora en el trabajo y en otros lugares, al menos según lo que yo sabía. Pero cuando salíamos juntos, se vestía de gala. Pronto descubrí que Thelma no era inocente, no es que pensara que lo fuera, pero también aprendí que no podía tomar píldoras anticonceptivas, no le sentaban bien, así que no teníamos intimidad con frecuencia, y cuando lo hacíamos, nos asegurábamos de usar protección. 3 meses después, estábamos comprometidos y antes de darme cuenta, habíamos hecho un pago inicial en una vieja casa deteriorada ubicada casi exactamente a medio camino entre las casas de nuestros padres. Pasamos casi cada momento libre en el siguiente año renovando el lugar, llevándolo a estándares modernos. Una vez que la casa estuvo lista, el siguiente paso lógico fue casarnos, lo cual hicimos sin demora. La recepción se celebró en la cafetería de Marsal, con el personal de la cafetería encargándose del catering. El viejo Marsal estuvo presente y nos felicitó calurosamente, expresando su satisfacción de vernos juntos. Cuánto estuvo involucrado en el plan de Thelma para ganarme sigue siendo incierto hasta el día de hoy. Quizás Thelma simplemente se aprovechó de su buena voluntad, algo que más tarde me di cuenta de que hacía con muchas personas. La vida fue maravillosa en los años siguientes. Thelma quedó embarazada poco después de nuestro matrimonio. Claro, usamos protección la mayoría de las veces, pero, bueno, éramos recién casados y a veces las cosas se ponían un poco salvajes, ya sabes cómo es. Después de tener a nuestra primera hija, Tracy, decidimos tener a nuestra segunda, Ellen, lo antes posible. 2 hijos nos parecía el número adecuado para nosotros, y Thelma se encargó del tema del control de natalidad de forma permanente. Tuvo algunas complicaciones durante el embarazo de Ellen, por lo que los médicos la monitorearon de cerca desde el principio. Mientras Thelma estaba embarazada de Tracy,
recibí una llamada del viejo Marsal. Para resumir, su gerente de transporte se estaba retirando y, con Thelma de licencia por maternidad, él estaba en un aprieto. Ya había hablado con Bill Wilkins y le pidió que yo asumiera el cargo de gerente de transporte hasta que Thelma regresara al trabajo. Tenía sentido para mí porque podía estar cerca cuando Thelma diera a luz en lugar de estar viajando por trabajo. A regañadientes, acepté. La única pega era que, cuando Thelma y yo decidimos tener nuestro segundo hijo, mi posición temporal en Marshall se volvió permanente. El trabajo no era difícil, solo requería conocer vehículos y planificar rutas de camiones. Con el tiempo, llegué a disfrutarlo un poco. No era tan emocionante como estar en la carretera, pero el pago era mejor y no había horas extras. Me alegraba poder pasar tiempo con nuestras dos pequeñas. Estaba bastante seguro de que crecerían para ser tan encantadoras como su madre, aunque sabía que podrían surgir desafíos en el futuro. Pensé que los enfrentaría cuando llegara el momento. La vida continuó como lo hace para la mayoría de las parejas con niños pequeños. Realmente sentía que tenía todo, un buen trabajo, una casa agradable, una esposa amorosa y dos hijas maravillosas. Pero a veces las cosas toman un giro inesperado. Si tuviera que señalarlo, diría que mi primer indicio de que algo no estaba bien fue cuando Tracy cumplió 6 años. Una mañana, camino al trabajo, noté un coche detrás de mí. Ahora, lo entiendo, las carreteras son públicas, los coches se siguen unos a otros, pero lo que llamó mi atención fue que el coche detrás de mí se mantenía allí consistentemente en las intersecciones, si se quedaba atrás, adelantaba a todos hasta volver a estar justo detrás de mí. Definitivamente no era un policía, ellos conducen mucho mejor que este tipo, pero estaba claro que me estaba siguiendo. Esa tarde, cuando salí del trabajo, noté otro coche diferente en mi espejo retrovisor, y fue evidente que la conductora, una mujer, me estaba siguiendo hasta mi casa. Al día siguiente, el tipo habitual volvió a seguirme, y por la tarde, la misma mujer del día anterior me siguió hasta el pub local. Los jueves por la noche me tomo un momento para relajarme un poco. Tomo una sola bebida, siempre consciente de la conducción de vuelta, y juego al billar con algunos colegas. No pasó mucho tiempo antes de que la viera entrar al pub, seguida poco después por el hombre que me había seguido antes. Parecía que coordinaban su llegada, pero actuaban de manera independiente una vez dentro, cada uno yendo al bar para tomar una bebida sin reconocerse mutuamente. A medida que avanzaba la noche, la situación se volvió extrañamente inquietante. Aquí estaba yo, concentrado en una partida casual de billar, y allí estaba ella, sentada en el bar, haciéndose notar y mirándome con una intensidad que casi se podía palpar. De vez en cuando, nuestros ojos se encontraban a través de la habitación, y ella me sonreía como si quisiera involucrarme más. A pesar de la tensión, no podía sacudirme la sensación de que esto era algún tipo de trampa. Estaba desconcertado sobre quién podría estar orquestando esto y por qué. Caer en lo que sea que estuvieran planeando no era una opción. No iba a ser el tonto de nadie, ni estaba interesado en ninguna parte de su aparente esquema. Sospechaba sobre el posible motivo detrás de esto. El viejo Marsal, el jefe de la compañía donde trabajaba, trataba su negocio como una gran unidad familiar y valoraba mucho los valores familiares. Yo era un poco un extraño, habiendo entrado en la escena de la empresa al casarme con una de las empleadas favoritas de Marsal, y rápidamente me convertí en uno de sus favoritos también. Había rumores en la oficina de que estaba ascendiendo rápidamente a posiciones más significativas dentro de la compañía. Parecía probable que alguien pudiera estar envidioso o verme como un rival, tal vez tratando de inventar un escándalo que pudiera poner en peligro mi matrimonio y disminuir la alta estima de Marsal hacia mí. Decidido a no mostrar mis aprensiones, pedí otra bebida como una cubierta para enmascarar mi verdadero plan. Después de fingir tomar un sorbo, casualmente me dirigí al baño. Desde allí, me escabullí por la puerta trasera, evadiendo su atención. Mi objetivo era darle la vuelta a la situación, atraparlos con la guardia baja desapareciendo, pero la incertidumbre de no saber exactamente quién estaba orquestando esto me hizo ser cauteloso. Conduje directamente a casa, dejándome preguntando cuánto tiempo podrían haber estado sentados allí esperando que reapareciera, sin saber que ya había escapado. A la mañana siguiente, el tipo volvió, pero lo perdí fácilmente. Al salir de Marshalls esa noche,
la mujer comenzó a seguirme de nuevo. La llevé por un desvío que terminaba en una zona industrial que conocía bien, luego estacioné y me acerqué sigilosamente a su coche sin ser visto. La sorprendí apareciendo de repente en su puerta. Al darse cuenta de que había descubierto su juego, retrocedió apresuradamente y se alejó con una maniobra impresionante. Me maldije por dejarla escapar, luego me dirigí a casa, esperando que eso fuera el final de todo. Parecían haber dejado de seguirme una vez que me di cuenta de ellos, pero 2 semanas después, otra mujer diferente estaba en el bar cuando llegué la noche del jueves. Hizo un comentario cuando pedí mi bebida, pero al principio no la conecté con los demás. Solo cuando se unió a mí en la máquina de discos me di cuenta de lo que estaba pasando. Dile a tu amigo perdido, y a tus amigos que no soy estúpido, le dije. Y avísale al idiota del Granada que si lo veo de nuevo, habrá problemas. La mujer quedó completamente sorprendida, parecía impactada y salió del pub de inmediato. Había notado el Ford Granada en el estacionamiento cuando llegué, pero no había visto quién lo conducía. Aproximadamente un mes después, Thelma se tropezó con esos malditos tacones altos que insistía en usar y terminó rompiéndose un hueso en el tobillo. Recibí una llamada frenética de ella mientras estaba en el hospital, pidiéndome que recogiera a las niñas. Cuando llegué, el médico dijo que la fractura no era grave, pero que necesitaba ser enyesada. Sin embargo, su tobillo estaba hinchado, por lo que tenían que esperar a que bajara la hinchazón antes de poder aplicar el yeso. Thelma tuvo que quedarse en el hospital hasta entonces. Tuve que tomarme un par de días libres para cuidar a las niñas, ya que estaban de vacaciones de verano. Fue un cambio para mí tener que hacer de mamá y papá. Se lo pasaron en grande burlándose de mí, especialmente cuando se trataba de cocinar. No soy muy bueno en eso, conseguir que todo termine de cocinarse al mismo tiempo fue difícil. Esa noche, mientras intentaba manejar las cosas en la cocina, el teléfono sonó. Como tenía las manos ocupadas, le pedí a Tracy que lo contestara. A sus 6 años, pensé que podría manejarlo, le habíamos enseñado qué decir. Oh, lo siento, tío Frank, mamá está en el hospital, se lastimó la pierna, papá está cuidándonos. Adiós. Tracy colgó. ¿Quién era, Tracy?, pregunté. Oh, solo el tío Frank, respondió. Había un problema con esa respuesta, al menos para mí. ¿Quién demonios era el tío Frank? Nunca había oído hablar de él antes. Estaba a punto de hacer más preguntas cuando escuché a Ellen llamando a Tracy desde la otra habitación, y Tracy corrió para ver qué quería. Curioso, seguí a Tracy, pero por alguna razón no entré en la sala de juegos. ¿Te vas a meter en problemas con mamá? Rompiste tu promesa de no contarle a papá sobre el tío Frank, que acababa de escuchar que mi hija decía, pensé. Entonces Tracy respondió de la manera típica de un niño, no le dije a papá sobre el tío Frank. Luego siguió el habitual vaivén de, si lo hiciste, y, no lo hice. Decidí no intervenir en su discusión. Parecía que ambas niñas sabían que no se suponía que yo supiera sobre este tío Frank, y meterme en su conversación convertida en discusión las pondría en alerta. Pensé que lo mejor sería dejarlo pasar y esperar hasta que estuvieran más relajadas, pero estaba preocupado, eso era seguro. No podía entender por qué Thelma me ocultaría la existencia de un hombre, a menos que, bueno, no quería pensar en eso. Supongo que la negación me impidió pensar de esa manera. El tobillo de Thelma no mejoró de la noche a la mañana como esperaba el médico. A mí me parecía incluso más hinchado que el día anterior. Cuando la enfermera me dijo que podría llevar una semana a mejorar, me di cuenta de que necesitaba ayuda en casa antes de que las niñas se enfermaran o comenzaran a mostrar signos de desnutrición por negarse a comer mi comida. Mi hermana se ofreció a quedarse y ayudar con las niñas, lo que me permitió pasar algo de tiempo en la oficina. Sara trajo a su hija de 9 años, Mercy. No puedo decir que me cayera muy bien Mercy, parecía haber heredado de su madre una tendencia a ser inquisitiva, aunque Sara y yo, siendo hermanos, nunca fuimos particularmente cercanos. A pesar de esto, decidí confiar en ella, pensando que podría ayudarme a entender qué estaba pasando. Así que le conté a Sara sobre este tío Frank. Tal vez mis niñas estaban juradas a mantener el secreto de mí, pero Thelma podría no haber impuesto la misma restricción a otros. Cuando compartí esto con Sara,
Ella se quedó en silencio por un momento, luego habló. ¿Crees que Thelma? No estoy seguro de qué pensar, Sara, pero no me gusta que mi familia me oculte cosas. ¿Es por eso que no te llevabas bien con Ginny y conmigo cuando éramos jóvenes? Nunca te contábamos nada. Quizás, pero no voy a tolerar que mi esposa me oculte secretos, especialmente sobre otros hombres. No te culpo. Thelma es una mujer hermosa. Nunca entendí cómo lograste conquistarla. Bueno, Sara, no fui yo quien conquistó a Thelma, fue ella quien me persiguió. Tenía buen gusto, eso se lo concedo. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Quieres que hable con las niñas sobre este Frank? Pensé que podrían abrirse contigo. Escuché a Ellen mencionar que mamá les hizo prometer no contarme sobre él. Podrían sentirse que no están rompiendo su confianza si hablan contigo. Déjamelo a mí, veré qué puedo averiguar, pero seré sutil para no hacerla sospechar. Gracias, hermana, solo trata de no hacer un gran alboroto al respecto y de no asustarlas. A la mañana siguiente, dejé a Sara con las niñas y me dirigí al trabajo. Por la tarde, visité a Thelma en el hospital y ella mencionó que Sara había pasado una hora con las niñas ese día. No sé por qué lo hice, pero le pregunté a Thelma si había algo que necesitaba decirme. Ella parecía confundida, solo mencionó algunas facturas sin pagar y cosas por hacer en casa. Más tarde esa noche, después de que Sara había acostado a los niños, me sentó en la mesa de la cocina y me miró con seriedad. No sé quién es este Frank, pero necesitas averiguar qué está pasando. ¿Hablaste con las niñas sobre él? ¿Qué dijeron? No seas tonto, mandé a Mercy a investigar. Pensé que las niñas no la reconocerían como adulta, y ya sabes cómo son los niños. De todos modos, sobre este tipo, Frank, aparentemente Thelma solía hablar con él afuera de la escuela mientras esperaba a que las niñas terminaran. Según las niñas, está divorciado y sus hijos van a su escuela. Dicen que es su única oportunidad de verlos, ya que no vive con su esposa, afirman que ella tiene la custodia y le dificulta las visitas, así que él los observa en el patio de la escuela. ¿Pero por qué ocultarme esto? Mercy no es tonta, también le preguntó eso. La historia de las niñas es que la esposa de Frank trabaja en tu compañía y Thelma teme que le puedas decir que él está observando a sus hijos en la escuela. Oh, ya entiendo. Supongo que eso lo explica, pero seguramente Thelma no cree que delataría al tipo con su esposa, ¿verdad? Tonterías, esa historia no tiene sentido. Piensa en ello, si Frank estaba en la escuela cuando los niños salían, ¿no lo vería su supuesta exesposa? Y cuando envié a Mercy de regreso con más preguntas, la cosa se puso aún más preocupante. Tus niñas no tienen ni idea de quiénes son los hijos de Frank. Es una escuela pequeña, eso simplemente no cuadra. Y encima de todo eso, a veces cuando Thelma lleva a las niñas al parque después de la escuela, Frank también está allí. Y lo que realmente lo remata, ha estado con ellas en el parque durante las vacaciones escolares e incluso ha llevado a los niños a comer helado, dulces y hamburguesas. Hermanito, tienes un problema serio aquí y necesitamos averiguar qué está pasando. Tal vez Thelma planeaba encontrarse con Frank el día que se cayó, eso podría explicar por qué él la llamó ese día para preguntar por qué no se presentó. ¿Crees que están teniendo una aventura? ¿Cómo voy a saberlo? Pero te diré esto, definitivamente algo sospechoso está pasando y necesitamos descubrir la verdad. Me alegra que estés en esto conmigo porque empiezo a sentirme confundido. Bueno, no saquemos conclusiones apresuradas, podría haber una explicación sencilla que nos estamos perdiendo, pero honestamente lo dudo. Ahora, piensa bien, hermano, ¿puedes recordar algo significativo que Thelma haya dicho o hecho recientemente, algo inusual? Bueno, Thelma no ha hecho nada extraño, pero ocurrió algo raro la semana pasada. Le expliqué a Sara sobre ser seguido y el comportamiento extraño de las dos mujeres tratando de coquetear conmigo en el pub. Sara tampoco pudo entenderlo. El día siguiente transcurrió de manera similar al anterior. El tobillo de Thelma estaba mejorando y las enfermeras me aseguraron que probablemente estaría en casa para el fin de semana. Esa noche, después de acostar a los niños, Sara, quien había parecido ansiosa desde mi llegada, no pudo esperar para hablar en privado. ¿De qué color era el coche que te seguía?, preguntó en cuanto estuvimos solos en la cocina.
Era un Ford Granada marrón. ¿Por qué? Lo suficientemente cerca. Las niñas lo describieron como rojo oscuro. Creo que fue este Frank quien te seguía y tengo noticias preocupantes. Mercy cree que las niñas han estado dentro de ese coche, describieron el interior a ella en detalle, lo espacioso que era y lo suaves que eran los asientos. También mencionaron los seguros para niños, lo que significa que debieron haber estado dentro del coche para anotarlos. Estoy de acuerdo. Mira, llamé a un favor hoy y contacté a Bill Wilkins. Tiene contactos en la policía y está tratando de obtener información sobre los dueños de esos coches que me siguieron. Buena jugada, hermano. Mercy merece crédito por obtener tanta información de las niñas. Sí, le debo mucho por todas sus preguntas. No estoy segura de si debería tomar eso como un cumplido, respondió Sara con una sonrisa. El viernes por la mañana, Bill Wilkins llamó a mi oficina temprano. Dijo que el Granada pertenecía a un tipo llamado Frank Williams, bien conocido por la policía. Los otros dos coches fueron alquilados de una empresa de alquiler económica. Curiosamente, uno de ellos no había sido devuelto y el inquilino, un hombre, había usado documentos falsos para ambos vehículos. Esa tarde, después de hacer algunas llamadas, fui al hospital a recoger a Thelma. Antes de que Thelma supiera que estaba allí, tuve una charla con la enfermera con la que había estado coordinando toda la semana. Después de un poco de presión, mencionó que un hombre había estado visitando a Thelma cada tarde después de que yo me iba. Lo encontró extraño porque nunca le traía nada a Thelma. La mayoría de las personas traen algo, incluso si es solo una tarjeta de recuperación. No pensé que nuestro Frank Williams dejaría ninguna evidencia que pudiera investigar. Los tipos como Frank Williams son bastante astutos cuando están al acecho, pero si pensaba que podría salirse con la suya con lo que sospechaba que planeaba, estaba equivocado. Esa noche, cuando llegamos a casa, Thelma se sorprendió de que los niños no estuvieran allí para recibirnos en la puerta. Mientras se acomodaba en el sofá del salón con sus muletas, preguntó dónde estaban. Los envié con mis padres por unos días. Pensé que te daría tiempo para descansar, dije. Oh, no era necesario, respondió Thelma. Preferiría que estuvieran aquí. Pero creo que sí era necesario, Thelma. Tenemos mucho que aclarar en los próximos días, y no quiero que las niñas se alteren. ¿Qué cosas?, preguntó Thelma, mientras Sara entraba a la habitación con una bandeja de té y café. Oh, Sara, todavía estás aquí, no era necesario que te quedaras, estoy segura de que puedo arreglármelas con los niños. Puedo apoyarme en mi tobillo ahora que está enyesado. No estoy aquí por ti, Thelma, estoy aquí por mi hermano, respondió Sara con tono cortante. El rostro de Thelma de repente perdió color y me miró. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, esa es la pregunta que iba a hacerte, Thelma. ¿Qué está pasando entre tú y ese imbécil de Frank Williams? Thelma me miró, luego a Sara y de nuevo a mí. Parecía que estaba sin palabras por un momento, luego se decidió. Bueno, supongo que te has enterado, ¿no? Supongo que tenía que pasar eventualmente. Lo siento, pero me he enamorado de otra persona. No quería decírtelo aún, pero voy a divorciarme de ti y casarme con Frank. ¿Así, sin más?, pregunté. Sí, he estado tratando de encontrar la manera de decírtelo durante semanas. No quería herirte más de lo necesario. Sara comenzó a decir algo, pero se detuvo al ver algo detrás de ella. Eso es todo lo que necesitaba oír. Puedo empezar ahora. Estaré en contacto, dijo una voz desde el pasillo. Luego escuchamos la puerta de entrada cerrarse. Miré a Sara y luego a Thelma. Muy considerado de tu parte. Si es que no es una mentira, ¿hiciste que Frank intentara tenderme una trampa? ¿Cuál era el plan? Que me sedujera uno de sus amigos y forzarme a... Probablemente. Pensaste que tendría que pagarte una pensión alimenticia, ¿verdad? ¡Qué gran esposa tenía! Mala suerte, querida, no caí en tu trampa. Te doy crédito, la idea era ingeniosa. Querías dejarme con mi buen trabajo mientras tú vivías con un tipo desempleado y esperabas que te mantuviera en tu nueva vida. No tengo idea de qué estás hablando, ¿qué trampa? Bueno, si no sabes,
Pregúntale a tu extraño novio. Aquí está cómo va a ser, tienes el fin de semana para sacar tus cosas de mi casa. Mi abogado está preparando los papeles de divorcio para que los firmes el lunes. No puedes hacer eso, tú deberías ser quien se fuera de la casa. La necesito para los niños. O no, cariño, tú y tu extraño novio no se acercarán a mis hijos. Puedes visitarlos, pero solo con un trabajador social o conmigo presente. Los servicios sociales obtendrán esa orden ante un juez esta noche. ¿De qué estás hablando? No pueden hacer eso. Oh, pero pueden, cariño. Siempre pensé que los trabajadores sociales eran un fastidio, pero una vez que descubrieron que planeabas mudarte con Frank Williams y que habías estado exponiendo a nuestros hijos a él, han sido muy útiles. No se te permitirá acercarte a ellos nunca más, y creo que la policía querrá hablar contigo también. No lo entiendo, ¿por qué querría la policía hablar conmigo? Oh, tonta mujer, interrumpió Sarah, decidida a hablar. ¿Qué pensabas que hacía Williams merodeando fuera de esa escuela? El hombre es un delincuente sexual con un historial largo. No iba tras de ti, niña tonta, iba tras tus hijas. La expresión de Thelma fue inolvidable, miró a ambos con incredulidad. Estás mintiendo, Frank no haría eso. Ah, sí. ¿Dónde crees que ha estado durante los últimos 7 años? Ha estado trabajando en el extranjero, en el lejano oriente, creo. Más bien en la isla de Wight, en la prisión de Parkhurst. Podrías estirar las palabras para llamar a eso en el extranjero. De todos modos, cuando la policía termine de hablar con él y con mis hijos, descubriremos si ya les ha hecho daño. Pero te advierto, si ese hombre ha lastimado a mis hijos, podría acabar con ambos. Sarah tuvo que llamar a una ambulancia entonces, porque Thelma de repente se desmayó y no pudimos despertarla. Su padre o su hermano debieron recogerla del hospital porque yo ciertamente no lo hice. No la volví a ver hasta el día en que finalizamos nuestro papeleo de divorcio. Thelma se dio cuenta de que no tenía sentido pedir la custodia de los niños, ya que los servicios sociales aún tenían una orden contra ella que declaraba que había puesto en peligro a las niñas. Salió a la luz que Thelma había dejado a los niños al cuidado de Williams en múltiples ocasiones mientras ella iba a la peluquería y similares, pero los especialistas que entrevistaron a mis hijas me aseguraron que no había sucedido nada. Creían que Williams todavía estaba en la etapa de preparación, teniendo cuidado de no asustarlas al moverse demasiado rápido. Williams no había cometido ningún crimen que la policía pudiera probar, sospechaban que había robado el coche de alquiler, pero no lo había usado como estaba previsto cuando las cosas se desmoronaron. Curioso, le pregunté por qué pensaban que Williams había tomado el coche. El inspector de policía me miró y dijo, bueno, has tenido suerte, señor, incluso si ha sido difícil. La última mujer a la que Williams manipuló para ofender a sus hijos era viuda, su marido falleció en un atropello y fuga sin resolver. No podemos probar lo que Williams tenía planeado con el coche, pero podemos adivinar. Si se queda, lo vigilaremos de cerca. No demasiado cerca, espero, respondí. El oficial comprobó a su alrededor para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. No se preocupe demasiado, señor. Siempre y cuando nadie salga lastimado, nuestros oficiales pueden ser bastante pacientes. Por supuesto, nunca dije eso. Y asegúrese de tener una coartada sólida, algunas personas piensan que Williams y los de su tipo están mentalmente enfermos y merecen simpatía. Personalmente, creo que un castigo más severo sería demasiado amable. Es un tipo astuto y malvado. Y, señor, trate de no culpar demasiado a su esposa. Williams es hábil manipulando a las personas, si lo hubieras visto en esa sala de entrevistas, pensarías que era inofensivo. Ella nunca tuvo una oportunidad una vez que él puso sus ojos en ella. Al reflexionar, me di cuenta de que podría haber tenido suerte de sobrevivir. Williams claramente se estaba preparando para todas las posibilidades, pero sabiendo lo que ese idiota pretendía para mi familia, decidí que no lo ignoraría. Sin embargo, podría esperar a que las cosas se calmaran antes de actuar. En los siguientes años, todo se mantuvo incierto. A Thelma no se le permitió ver a los niños sin supervisión, lo cual era frustrante tanto para ellos como para ella porque no podía llevarlos a ningún lado.
Según lo que me dijo la policía y lo que Thelma misma dijo, parece que ella no tuvo una oportunidad contra Williams. Creo que no habría tolerado que él lastimara a nuestras hijas si hubiera sabido. Tengo que creer eso para mi propia tranquilidad. Alrededor de un año después de la separación inicial, me acerqué a los servicios sociales para discutir el alivio de los términos de visita para Thelma con nuestros hijos, y accedieron. Como los niños nunca estuvieron en cuidado temporal, la decisión final descansaba en mí. Thelma insinuó unas cuantas veces que esperaba que pudiéramos volver a estar juntos, pero cerré esas conversaciones rápidamente. Me quedó claro, especialmente después de charlar con algunos vecinos, que había más de lo que parecía. Habían visto el coche de Frank Williams estacionado en su casa a menudo durante los tiempos en que los niños estaban en la escuela. Dudaba de la inocencia de esas visitas, esto no era un escenario salido de un libro de cuentos. Sugerí que Thelma podría estar mejor encontrando a alguien nuevo para empezar de nuevo, lo cual eventualmente hizo. Parecía un hombre decente, aunque algo terco. Escuché que incluso le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó, insistiendo en que necesitaba ser honesta sobre su pasado primero. Según lo que reuní, cuando le contó toda su historia, él se fue sin decir una palabra. Un giro dramático de los acontecimientos siguió 2 semanas después cuando Thelma atropelló a Williams con su coche justo frente a la comisaría local. Lo había visto merodeando cerca de otra escuela y llamó a la policía de inmediato. Lo llevaron para interrogarlo, pero cuando lo liberaron, Thelma estaba esperando. Mientras caminaba por la acera, ella lo golpeó con su coche. El caos que siguió fue inmenso. Thelma condujo hasta el río, donde supuestamente intentó ahogarse. No estoy del todo seguro de si ahogarse era realmente su intención. Thelma siempre ha tenido una inclinación por crear escenas dramáticas, y escuché que un coche de policía no estaba muy lejos detrás de ella durante este episodio. Inicialmente, Thelma enfrentaba cargos de homicidio involuntario, pero fueron retirados debido a preocupaciones sobre su estabilidad mental. Se decidió que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio. Pasó un breve tiempo en el hospital psiquiátrico local, donde concluyeron que no representaba una amenaza para otros y la dejaron en libertad aproximadamente un mes después. Su único requisito era asistir a sesiones de terapia regulares cada 2 semanas. Sin embargo, los servicios sociales decidieron imponer condiciones más estrictas en sus futuras visitas con los niños, probablemente debido a la gravedad y naturaleza de sus acciones recientes. Así es como resultaron las cosas. Sarah, su esposo Ralph y su hija se mudaron básicamente conmigo para ayudar a cuidar a las niñas y manejar las visitas de Thelma con ellas, aunque los intervalos entre sus visitas se hicieron más largos y sentí que no había hablado con ella en años. Creo que fue justo antes del 10º cumpleaños de Ellen. Sarah, Ralph y yo estábamos sentados en la cocina una noche recordando los tiempos de nuestra infancia. Naturalmente, hablamos sobre los veranos de Sarah y míos en Guames. Ralph sugirió que todos fuéramos allí durante 2 semanas ese verano. A Sarah le encantó la idea y antes de que Ralph y yo nos diéramos cuenta, había invitado a Jenny y a su familia a unirse también. Alquilamos 3 caravanas juntas en el mismo sitio donde nuestra familia solía quedarse cuando éramos niños. Los niños se divirtieron mucho en la playa y disfrutaron cuando les mostramos todos los lugares donde solíamos jugar. Incluso nos encontramos con algunos lugareños que conocíamos de nuestra infancia. Una mañana, llevé a mis 2 hijas a caminar por los acantilados. Los acantilados habían cambiado mucho debido a la erosión por el mar. Me tomó un tiempo encontrar el árbol donde Harry y yo solíamos tallar nuestras iniciales cada año. Algunas de ellas todavía eran bastante visibles. H.I.H. 1959, dijo Tracy. Me pregunto quiénes eran y dónde están ahora. Bueno, uno de ellos está parado justo a tu lado, respondí. Estás bromeando, papá, exclamó Tracy. Entonces, ¿quién era H? Oh, solo una amiga. ¿Qué quieres decir con era? ¿Era tu novia de la infancia, papá?, preguntó Ellen con entusiasmo. No estaba preparado para lo que estaba a punto de decir. Bueno, en cierto modo, lo era. Pasé muchas vacaciones felices aquí con ella cuando tenía tu edad, pero no estoy seguro de si realmente podrías llamarla mi novia. Solo la besé una vez. ¿Fue agradable? No estaba seguro de si Tracy intentaba burlarse de mí o estaba genuinamente curiosa.
Sí, fue muy agradable. Me hubiera gustado besarla más, pero no volvió el año siguiente. Oh, qué triste. ¿Te molestó mucho? Sí, me molestó, pero si no te importa, cambiemos de tema. El cambio de tema fue bienvenido, pero durante el resto de nuestras vacaciones, mis hijas, Sara y Jenny, siguieron mencionando a Harry de una forma u otra. Cada vez que visitábamos un lugar alrededor de la ciudad, preguntaban con entusiasmo si Harry y yo habíamos estado allí juntos antes de que pudiera siquiera intentar desviar con un vago, no recuerdo. Sara y Jenny intervenían con confirmaciones vívidas, parecían deleitarse en trazar nuestro pasado compartido. Tanto es así que incluso los pasteles y golosinas que prepararon llevaban las iniciales H y H sutilmente grabadas en el glaseado. Traté de fingir molestia con sus travesuras, pero sus risas eran contagiosas y pronto me encontré riendo junto con ellas, atrapado en la nostalgia y el ambiente alegre que crearon. Al regresar a casa, la vergüenza no cesó. Mis hermanas, Tracy y Ellen, impulsadas quizás por la diversión que habíamos tenido recordando, animaron a mis padres a sacar todas las fotos antiguas de las vacaciones, con Harry y yo en ellas. Mientras hojeábamos los álbumes polvorientos, mis hijas examinaban cada imagen con gran interés. Estaba particularmente aprensivo acerca de cómo reaccionarían al ver la marca de nacimiento de Harry, que era bastante prominente en muchas de las fotos. Notablemente, el tema nunca surgió. Ya sea que Sara y Jenny hubieran preparado a mis hijas para evitar el tema o simplemente eligieran enfocarse en otros detalles, me sentí aliviado de que no se convirtiera en un punto de discusión. El año siguiente hicimos otro viaje a Guames, esta vez sin la familia extendida, solo mis hijas, Sara, Mercy y yo. Ralph inicialmente debía unirse a nosotros, pero canceló a último minuto debido a obligaciones laborales imprevistas. Sorprendentemente, Sara tomó la noticia de su ausencia con calma, aunque el trabajo de Ralph en las plataformas petroleras a menudo lo mantenía alejado por periodos prolongados. Nos amontonamos en mi coche para el viaje hacia el sur, con el maletero y el portaequipajes llenos de nuestro equipaje. Los primeros días en Guames pasaron en un agradable desenfoque relajante, pero luego, el martes por la mañana, durante el desayuno, mis hijas expresaron de repente el deseo de volver a visitar el árbol con nuestras iniciales talladas. La emoción era palpable mientras partíamos alrededor de las 10 de la mañana. Las tres niñas estaban inusualmente animadas, cantando y bailando por el camino como si formaran parte de un musical. Estaba claro que tramaban algo, pero sus espíritus alegres eran demasiado contagiosos para apagarlos con preguntas. Cuando finalmente llegamos al viejo árbol, Tracy corrió adelante del grupo. Ella fue la primera en llegar al árbol y exclamó triunfalmente, «Sí, sí, lo ha hecho, lo ha hecho». Luego, las tres niñas se reunieron alrededor del árbol. Cuando Sara y yo nos acercamos, las niñas se hicieron a un lado. Debajo de la talla de 1959, había otra que decía, H&H 1982. Me quedé mirando por un momento, tratando de entender qué estaba pasando. De repente, Ralph salió de unos arbustos cercanos con un par de niños que no reconocí. Ella dice que sabrás dónde encontrarla. Me pidió que te dijera que está donde solías espiar a las parejas cortejando. Le gustaría verte en privado. Sin decir nada a Ralph, comencé a trotar hacia nuestro antiguo escondite, pero cuando llegué, Harry no estaba allí. Decepcionado y confundido, me volví. No mucho después, Harry saltó y me asustó, un juego que solíamos jugar cuando éramos niños. Dios mío, Harry, me asustaste, fue todo lo que pude decir. Bueno, es una venganza por todas las veces que tú me asustaste, bromeó. Recordamos y hablamos como lo hacíamos cuando éramos niños. Cuando regresamos al árbol, todos los demás se habían ido. Poco a poco, compartí partes de mi historia de vida con Harry mientras nos dirigíamos de regreso a la caravana. Harry me contó que después de que su padre falleció, su madre no podía permitirse mantener la caravana y la vendió. Mencionó sentirse tan molesta como yo por no encontrarnos de nuevo. Con el tiempo, su madre se volvió a casar con un hombre muy agradable, quien durante la adolescencia de Harry pagó mucho dinero para que le quitaran la marca de nacimiento con tecnología láser temprana. No fue completamente exitoso, pero aumentó mucho su confianza. Luego dijo algo que me sorprendió,
me contó que conocerme cuando éramos niños fue lo único que aumentó su autoestima tanto como la eliminación de la marca de nacimiento. Recordó que yo era el único niño que nunca comentó ni preguntó sobre su marca de nacimiento. Harry continuó contándome que se casó con un soldado y tuvo 2 hijos maravillosos con él. Lamentablemente, él falleció en un accidente de entrenamiento en 1978. Desde entonces, había estado viviendo con su padrastro, ya que su madre había fallecido de un derrame cerebral unos años antes. Ralph, de alguna manera, la rastreó con la ayuda de amigos en su plataforma petrolera que vivían cerca de Bass. La encontraron semanas antes de nuestras vacaciones, pero mantuvieron el secreto hasta esa mañana. Sarah dijo que pensaba que Ellen y Tracy podrían haber soltado la sopa un par de veces. Harry y sus hijos se quedaron con nosotros en la caravana durante el resto de nuestras vacaciones. Harry y yo no comenzamos inmediatamente una relación romántica, teníamos una amistad especial cuando éramos niños y ahora estamos conociéndonos como adultos. Hay algo entre nosotros, pero lo estamos tomando con calma para ver qué sucede. ¿Podría haber romance? No estoy seguro, pero espero que sí, y creo que mis hijos también lo esperan. Las señales son prometedoras. Todos, incluidos los hijos de Harry, intentaron darnos espacio en Guames para que Harry y yo pudiéramos pasar tiempo juntos. Al final de las vacaciones, Ralph y Sarah llevaron a Tracy y Ellen de vuelta a casa con ellos, mientras que yo llevé a Harry y sus 2 hijos a su hogar en Bass. La vida sigue adelante. En abril de 2006, después de muchos viajes de ida y vuelta por la autopista M4 en los siguientes 6 meses, Harry y sus 2 hijos, Russell y Claire, se mudaron con mis hijas y conmigo. Tuvimos una situación un poco incómoda poco después de que se mudaron, cuando Ellen y Tracy comenzaron a llamar a Harry, mamá, y decidieron llamar a su madre biológica, Thelma. Harry y yo tratamos de desalentarlas, pidiendo a Harry que no respondiera cuando Tracy y Ellen la llamaban mamá, pero no funcionó porque Russell y Claire, los hijos de Harry, se unieron y repitieron lo que decían Ellen y Tracy. Cuando Harry respondía a ellos, también respondía a Ellen o Tracy. Tomó tiempo ajustarse, y Thelma no estaba nada contenta. No estoy seguro de qué discusiones tuvieron Thelma y las niñas, pero eventualmente ella aceptó las cosas como las niñas querían. Harry insinuó que las niñas amenazaron con cortar lazos con Thelma si ella se oponía. A veces me sorprendía la hostilidad que las niñas sentían hacia Thelma, que parecía intensificarse a medida que crecían. Luego, un día, Harry explicó que mis hijas no eran ingenuas. A medida que maduraban, entendieron lo que casi les había pasado y por qué los trabajadores sociales y la policía les habían hecho todas esas preguntas aparentemente tontas. Harry y yo eventualmente nos casamos. No fue apresurado, tuvimos una ceremonia simple en Bermudas, de todos los lugares. Fue una elección única, tuvimos testigos locales y mantuvimos nuestros planes en silencio. Fue sorprendente cuánto tiempo pasó antes de que alguien notara el anillo extra que Harry llevaba. A lo largo de los años, la salud mental de Thelma se deterioró, en parte debido a sus relaciones problemáticas. Cuando Tracy se casó con su hermanastro Russell, Thelma estaba lo suficientemente coherente como para asistir orgullosamente. Lucía mejor que en años, acompañada por su padre orgulloso. Lamentablemente, su padre falleció unos meses después, y poco después, Thelma fue hospitalizada involuntariamente por su hermano. Ahora pasa la mayor parte de su tiempo entrando y saliendo de una clínica privada, que su hermano y yo encontramos bastante costosa, pero siento la responsabilidad del bienestar de la madre de mis hijos. Harry y yo somos increíblemente felices juntos. Ahora que todos los niños han crecido y se han mudado, pasamos la mayor parte del año en nuestra cabaña cerca de Guames. Disfrutamos caminando por los senderos que caminábamos de niños, a veces con nuestros nietos. La vida sigue adelante.